Yeah. Entonces, determinamos precisamente el volumen de relleno para el caso, pues simplemente el volumen que teníamos menos el volumen de la estructura. ¿Obtenemos un volumen? Claro que sí, pero resulta y acontece que como el relleno debe ser compactado, se debe tener en cuenta la diferencia entre el porcentaje de compactación y cuánto le falta para el 100%. Es decir, 100% menos, en este caso en particular, que nos dijeron que el porcentaje era del 98%, pues sería 2%. Este valor se debe añadir al volumen de relleno. O sea, que si nosotros ya teníamos que era 1.5 metros cúbicos, pues tenemos que simplemente multiplicar por 1, por 1. ¿Qué? Por 1.02.
¿Y cuánto es? ¿Esta vale el mismo 6? Pero el seguro cuánto vale? 500, 408. Y el es por ahí para tenerla, por ahí para las vueltitas. Y el que me la quiera comprar después, se la vendo para comprar la licencia. Sí. Vete. Así. ¿Qué hizo? ¿Cuánto da eso? 1.5 que multiplica a 1 más 2 sobre 100, ¿sí? Necesitamos quitarle las unidades de porcentaje, lo dividimos entre el 100%, y eso es lo que realmente para nosotros va a ser un volumen de relleno compactado, ¿sí? No es exactamente el volumen que nos queda ahí de diferencias entre volúmenes de estructura y volumen excavado, sino que adicional, por ser relleno compactado, es decir, que vamos a hacer de que entre más terreno ahí para que esté más densificado utilizando un medio dinámico. Entonces requerimos precisamente de aumentar un poco ese valor que ya teníamos. Entonces, ¿cuánto es? En este caso 2%. ¿Por qué? Porque desde el principio sabemos que nuestro ejercicio era con el 98% de compactación. Si nos hubiesen dicho de que no, que el estudio de suelo y toda esa vaina determina de que es del 95%, bueno, entonces en este caso no sería 2% sobre 100, sino 5% sobre 100, y así sucesivamente. 1,53 me dio a mí. ¿53? Sí, señor. Sí, 1.53. Okay. Ahora, para el retiro de escombros, es necesario conocer las dimensiones de la caja de la volqueta. ¿Y qué es eso de la caja de la volqueta? Si Dios quiere, reanudaremos nuestras ligas desde el 12 de junio y entregaremos nuestras copas a finales de julio. Luego finalizaremos la temporada organizando la final de la UEFA Champions League en agosto. En España, James Rodríguez con tapabocas y guantes, al igual que el resto de sus compañeros del Real Madrid, llegaron a Valdebebas para realizarse las pruebas del COVID-19. Luego de su revisión, el técnico Zidane interactuó con algunos de sus dirigidos. Por su parte, en el Barcelona, Lionel Messi encabezó el desfile de las estrellas catalanas, quienes fueron recibidas con todos los protocolos de seguridad de la sede deportiva, pasando por la toma de temperatura y hasta los exámenes más rigurosos para confirmar el estado de salud y condición física de cada uno. Se espera que los resultados de los exámenes de ambos equipos estén listos el viernes para que ese mismo día los jugadores aptos empiecen a entrenar. Los invitamos para que miren esta foto que acaba de colgar Paulo Dybala, el jugador de la selección argentina y la Juventus. Escribe, mi imagen lo dice todo. Finalmente, curado del COVID-19. Qué buena noticia. Más del deporte.
A Nairo Quintana le suena mucho la nueva fecha para el Tour de Francia, su máxima prioridad en la temporada 2020. El corredor que entrena muchas empresas está muy animado. Pues resulta y acontece que eso precisamente es donde se puede rellenar con algo, ¿sí? Eso se conoce como caja. Entonces, ese espacio, para el caso aquí, esto, lo que se rellena, lo que se puede llenar, es decir, lo que contiene, lo que se vaya a transportar, se denomina caja. Eso, ¿cómo nosotros obtenemos o por qué es necesario? Ah, bueno, porque dependiendo de las dimensiones de esa caja, pues nosotros tendremos que hacer la conversión de cuántos metros cúbicos nos van a sobrar y por tanto cuántos viajes requeriríamos si tenemos una sola de esas o tenemos dos o las que tengamos para servicio de transporte de materiales. ¿Cómo así? A una cosita, ahorita que vi alguna de las firmas, por ahí hay una firma como suelta abajo, sí, como más abajo de la lista. No sé de quién haya sido de pronto que, que se le haya movido ahí lo de la firma. Nosotros en general del espacio de la caja, nosotros vamos a poder determinar cuánto tiene de largo esa caja, cuánto tiene de ancho y cuánto tiene de altura. Es decir, nosotros vamos a poder determinar un volumen de la caja, es decir, de ese espacio que va a contener nuestro terreno.
Entonces, de esa caja, de saber de cuántos metros cúbicos son las volquetas, de hecho uno tiene que saberlo. Normalmente una volqueta es de 5 metros cúbicos. Cuando le adicionan acá encima de pronto algunos otros aditamentos para aumentar la altura, pues obviamente aumenta el volumen. Pero ese tipo de volquetas seguramente ya tuvieron que haberles modificado el chasis, porque si no, no van a aguantar precisamente el peso de ese volumen. Entonces, lo mejor es siempre utilizar la medida típica de volquetas, pero pues dependiendo del vehículo, de la maquinaria sobre eso que ustedes puedan conseguir, pues ustedes con eso es que sacan precisamente sacan el volumen y con eso determinan cuánto volumen, según lo que les haya sobrado, tendrán que utilizar para transportar, ¿sí? Pues si cuentan con una sola volqueta. ¿Cómo? Y les llegará a los baños. Si cuentan con una sola volqueta, pues tendrán que hacer muchos viajes para poder de pronto retirar los metros cúbicos que tengan ahí. Ya le dieron el cama. ¿Sí? La chiquita ya. No, mi mamá tiene la plata y está haciendo la... Vamos a suponer que es de 5 metros cúbicos. Listo. Entonces, si eso es así, y nosotros ya tenemos que ahora sí vamos a determinar específicamente cuánto es lo que vamos a retirar.
el volumen de retiro de escombros. Entonces, volumen de retiro de escombros será el volumen de material suelto, ¿sí? Es decir, el que ya está ahondado, menos el volumen de relleno compactado. En este caso en particular, porque estamos diciendo que vamos a utilizar eso mismo. En general, nosotros vamos a determinar cuánto es de eso según si tenemos ese material u otros digamos, material de desperdicio que se presente durante el proyecto. Por eso, en general, lo que es la actividad de retiro de escombros va muy ligada con la de excavación, pero no solamente es material excavado, también hay otros volúmenes dependiendo de la obra, qué tanto nos sobró y que pues no puede quedar precisamente ahí en el proyecto. ¿Ya? Ahí. Luego, tío. La de la vez pasada. ¿La cicla qué, Cristian? ¿Cuál es? Y el número de viajes de retiro de escombros es el volumen de retiro de escombros entre el volumen de la caja de la volqueta. Es decir, según la capacidad que tenga, pues determinaremos cuántos viajes tenemos que desarrollar. Si nosotros lo fuésemos a hacer con estos mismos datos,
si lo fuésemos a hacer con estos mismos datos, pues de entrada podemos observar de que el tipo de volumen va a ser mucho menor que el volumen de la caja de la volqueta. ¿Qué haríamos entonces? ¿O qué harían ustedes en ese caso en particular? ¿Sí? Por aquí ya podemos saber de que esta vaina no va a llegar ni a la mitad de lo que es la capacidad de la volqueta. Entonces, si eso es así, y saben que la volqueta es de 5 metros cúbicos, ¿qué harían ustedes? ¿O qué piensan que se haría en ese caso en particular respecto de los viajes de escombros? ¿Qué opinan? ¿Se desmayaron? No. ¿Están con la cena, están atragantados y no pueden, les da pena hablar con la boca llena? Una vez más, aquí digamos que volumen de relleno compactado nos dio tanto y teníamos tanto de volumen de material suelto, ¿sí? Es decir, el que habíamos mayorado por el porcentaje de expansión. Eso, así, sin hacer ningún cálculo, ya sabemos que nos va a dar menos de lo que son los metros cúbicos de la volqueta. ¿Qué hacen ustedes en ese caso? Dejan el mugre ahí, se lo llevan en los Igual hay que llevarlo, ¿no? Sí, efectivamente, igual toca retirarlo. Es decir, que para el caso, supongamos que nuestra obra se limitó solamente a eso, quiere decir de que nosotros vamos a tener que pagar un viaje de retiro de escombros completo solamente llevando una parte. Y eso ocurre muchas veces. De hecho, que lo típico es sacar varios viajes completos y muy seguramente al final no nos da de pronto como para llenar totalmente una volqueta. Igual, de todos modos, nosotros tenemos que tener en cuenta cuántos viajes de retiro de escombros en general nos deben salir, porque a nosotros realmente nos cobran es por viaje de retiro de escombros, ¿sí? Es decir, un viaje de retiro de escombros, pongámosle una cifra absurda, 150,000 pesos. El kilometraje que sea hasta la zona de la escombrera, es decir, hasta una zona adecuada para depositar ahí los materiales sobrantes de muchas construcciones. Entonces, en ese caso, a uno igual le toca tener en cuenta eso. Es decir, uno no puede decir, ah, no, entonces solamente voy a transportar específicamente esos metros cúbicos y por eso de pronto me van a cobrar menos. No, a uno le cobran exactamente igual, esté lleno o esté parcialmente lleno precisamente la caja de la volqueta. Eso es importante respecto del cálculo cuando estemos ya avanzaditos, que podamos hacer presupuestos, vamos a tener en cuenta toda esa situación. Los viajes igual se cancelan completos. Sí, profe? los viajes se cancelan completos, son completos. Bien, volvemos aquí a nuestro sketch para ilustrarlo como mejor respecto de cuestiones así en 3 dimensiones. Entonces, recordemos, nosotros llegamos, hacemos el replanteo. Esto que nosotros tenemos ahí, en general, es como trasladar el plano, la vista en planta de la cimentación, ahí al terreno. ¿Que cómo se hace eso? Normalmente eso se hace
con algún tipo de mineral como para demarcar esas zonas, ¿sí? ¿Cómo se demarcan? Normalmente con cal u otro mineral, el que se tenga, pues ustedes siempre van a buscar el más económico. Listo, marcado, simplemente se empieza a excavar. ¿Con qué? Ya sea si se va a utilizar maquinaria o mano de obra. Pues la mano de obra tendrá ahí sus equipos, que serán picas, palas, barretones, paladragas en tal caso. Después de eso, justo cuando hemos llegado a la parte de abajo de la excavación, de una vez, ¿qué es lo que tenemos que agregar? ¿Qué es lo que agregamos justo cuando ya hemos realizado la excavación que requerimos? Es decir, llegar hasta la profundidad deseada. Ya se empieza a fundir. ¿Cómo? Concreto solado, profe. El solado, ¿no? El solado. El concreto de saneamiento o solado o concreto pobre. Ese es el que se echa ahí. Justo cuando llegamos allá, entonces fundimos. Profe, una Dime. pregunta. Generalmente lo que se excava sirve para hacer el relleno o no? No. No, pues digamos que es un caso no necesariamente y tampoco le puedo decir que estadísticamente todo el tiempo, porque normalmente uno tiene que comprar material para relleno. ¿Cuál material? De tipo base o subbase, ¿sí? Es decir, de esos materiales pétreos normalmente que pertenecen a los gruesos y que son los que, digamos, son mejores al momento de capacidad portante. Entonces, ese tipo de relleno se puede hacer ahí. Adicional de eso, también se pueden hacer, digamos, estabilizaciones de los mismos terrenos. Es decir, no solamente la compactación, sino de pronto mezclarlo con algún aditivo, ¿sí? O mejorar sus condiciones mezclándolo con otro suelo que tenga de pronto eso que le hace falta a este que está ahí. Eso sí es una condición que tenemos que saber y por eso el estudio de suelo es tan importante. Porque ustedes, digamos que haciendo cualquier obra les da por decir, ah, no, pero ese terreno es muy bueno. ¿Cómo sabe usted si no le hizo ningún ensayo de laboratorio? Entonces, utilizarlo, por lo menos, aquí les doy esta recomendación. Cuando vean que un terreno de pronto no es el óptimo, pero es el que van a utilizar de relleno, de todos modos, compren algún viaje digamos, de grava, ¿sí? Y con la grava empiezan a apisonar, es decir, a generar una compactación de esa grava dentro de ese suelo. Obviamente el suelo con un contenido de humedad, es decir, que se le ha agregado agua, y se utiliza un instrumento que se denomina pisón, que no es más que, hagan de cuenta, un tubo con cierto peso y que en su base tiene normalmente alguna lámina, ¿sí? Alguna base